impacto del COVID-19 sobre el sector energético está determinado centralmente porque las restricciones al movimiento de las personas lo que producen es una brutal caída en la demanda de combustibles. Hoy la demanda internacional de combustibles terminados se redujo en aproximadamente un 40% a nivel global. Claramente esta contracción en la utilización de combustibles varía según el grado de restricción que tenga el movimiento de las personas en cada uno de los países. Digo, en particular Argentina registra hoy caídas en torno al 70%, por ejemplo, en el consumo de naftas terminadas y 50% en gasoil. A nivel internacional, uno lo que identifica es, dependiendo los distintos reportes, son contracciones en los niveles de consumo entre el 40 y el 50%, y si bien es cierto que el efecto del COVID-19 en términos de restricción al movimiento de las personas no estaba totalmente claro a mediados del mes de marzo, sí lo que estaba claro es que en los países en donde sí se había aplicado una cuarentena estricta, como había sido la República Popular China, durante los meses de enero y febrero, en ese lugar lo que había acontecido era una brutal contracción en la demanda de combustibles y por ende una caída en el grado de utilización del parque de refinación. En China, el parque de refinación tuvo un grado de utilización inferior al 25% durante los meses de enero y febrero, lo que estaba poniendo en evidencia, lo que estaba marcando cuál iba a ser la tendencia del mercado internacional a lo largo de los próximos meses en caso de que se agudizaran las restricciones al movimiento en los países desarrollados a partir de marzo, tendencia que claramente se veía muy posible. Ahora, todos estos factores, esta multiplicidad de factores, lo que va a determinar o lo que determinó fue una caída muy sustantiva en el precio internacional del crudo. Nosotros lo que tenemos en la siguiente filmina es la evolución del Brent en dólares constantes desde comienzo de la década del 90, la contracción del Brent a lo largo de marzo y con intensidad a lo largo de abril, claramente lo que muestra es una contracción en el precio internacional del crudo muy pero muy significativa y más significativa aún de los pisos que había alcanzado el precio del petróleo a comienzos del año 2016 o aún en el marco de la crisis de los años 2008 y 2009. Claramente el derrumbe del Brent lo que está generando es un nivel de precios del Brent en línea con los vigentes a finales de la década del 90 o comienzos del siglo XXI. Y este derrumbe del Brent, ¿qué es lo que está reflejando hoy, más allá de estos fenómenos de más largo plazo en términos de excesos de oferta permanentes en el mercado de crudo y en la falta de acuerdo inicial de la OPEP? Ahora, en un segundito, vamos a analizar esto con mayor profundidad. Centralmente, la menor demanda de crudo para refinación, la caída en la demanda de combustibles a nivel internacional, lo que determinó es una baja gradual de la carga de las refinerías y en varios países directamente el cierre de refinerías, el fin de, el cierre temporario de las refinerías ante la imposibilidad de colocar los combustibles terminados tanto en los mercados locales como internacionales. Esto lo que dio lugar es a un aumento muy pero muy significativo en la utilización de la capacidad de almacenamiento global de petróleo crudo. Buena parte de la capacidad de almacenamiento está prácticamente saturada a nivel internacional. Una excepción es China, que hoy está aprovechando la coyuntura de precios internacionales bajos para abastecerse y completar esa capacidad de almacenamiento, pero en términos generales la capacidad de almacenamiento a nivel global está prácticamente colapsada. Y el fenómeno que está mostrando esto es, por ejemplo, la utilización de toda la flota de transporte de crudo, ya no para transportar crudo a nivel internacional, sino para usarlo como almacenamiento flotante. Por ejemplo, en el caso de la República Argentina hay 4 buques con una capacidad cada uno de aproximadamente 375.000 metros cúbicos de crudo,
en Argentina, almacenando la producción excedente local y en particular la producción excedente por parte de YPF. ¿Cuál es el otro fenómeno que está dando esta contracción brutal en la demanda de combustibles para refinación? Está llevando a una caída muy pero muy significativa en el nivel de actividad a nivel internacional. Los niveles de producción el último mes en los Estados Unidos se redujeron un 6%, pero esto lo que no muestra es que la caída en el nivel de actividad de los yacimientos en los Estados Unidos fue de alrededor del 40%. Hoy hay aproximadamente entre un 40 y un 45% menos de equipos de perforación operando en los Estados Unidos de lo que había hace un año, y en donde la falta de capacidad de almacenamiento, más allá de la decisión de levantar equipos y de bajar el nivel de actividad con efecto más en el corto plazo, pero no inmediato, y en el mediano plazo, seguramente va a dar lugar al cierre masivo de yacimientos a nivel internacional. ¿Por qué no se cierra automáticamente toda la producción de petróleo excedente? La respuesta es, depende de cada uno de los yacimientos por las características de algunos yacimientos. En algunos casos, sobre todo los yacimientos con inyección secundaria o con inyección terciaria, es decir, donde se inyecta agua para mantener la presión de los pozos, el cierre de esos yacimientos puede derivar en el ahogo del pozo y, dado el bajo nivel de reservas que tienen esos pozos, por lo general maduros, la reapertura del pozo sería demasiado costosa en términos económicos. Con lo cual hay parte de la producción que no es cerrable, y hay otro fenómeno no menor. Dado el nivel de endeudamiento de buena parte de las empresas orientadas a la producción de no convencionales en los Estados Unidos, ese nivel de endeudamiento les impide cerrar producción y, por decirlo de alguna manera, esperar, y cualquier tipo de ingreso, aún a un precio de crudo extraordinariamente bajo, le reporta recursos necesarios para mantener el sobrevivimiento, la sobrevida de la empresa. ¿Cuál es el otro efecto central, a nuestro entender, que generó esta crisis internacional del precio del crudo? Un cambio, por ahora retórico, pero no menor, en la política energética de los Estados Unidos respecto a lo que había acontecido a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas, ¿no? Estados Unidos históricamente, a lo largo de la década del 30, había instaurado cuotas de producción para regular el precio del petróleo en el mercado local, y tenía una política de intervención directa e indirecta en términos de la regulación del mercado hidrocarburífero a nivel internacional en la posguerra. Las cuotas de producción en los Estados Unidos fueron abandonadas a fines de los años 70. Y tras el colapso, y tras el impacto de los embargos petroleros decretados por OPEP a lo largo de la década del 70, Estados Unidos adopta, ya a comienzos de la década del 80, una política claramente orientada a la prevalencia de los mecanismos del mercado y a la no intervención del Estado americano en el sector energético, al menos en forma directa. ¿Por qué decimos al menos en forma directa? Porque claramente el apoyo en términos de desarrollo tecnológico y ciertas ventajas impositivas a lo largo de los 80 y buena parte de los 90 facilitaron el desarrollo del shale en los Estados Unidos como política central de autoabastecimiento. En términos generales, no había una política americana de intervención en los mercados de hidrocarburos. Esto cambia drásticamente con las intervenciones de Trump a lo largo del último mes, en donde Trump no solo solicita la aplicación de cuotas a los países de OPEP y de OPEP ampliado, sino que plantea por primera vez desde los años 60 del siglo XX la posibilidad de que la Comisión de Ferrocarriles de Texas determine la reinstauración de cuotas de producción en los Estados Unidos. ¿Por qué decimos que es retórico? Porque en definitiva, la contracción
que va a tener la producción de crudo americano, producto de la caída en el precio del crudo a nivel internacional, determina que la aplicación de cuotas no se haga efectiva y que la Comisión de Ferrocarriles de Texas, que se iba a reunir en abril, ahora postergó la reunión para mayo y seguramente se va a postergar indefinidamente porque Estados Unidos va a reducir su producción aunque no aplique cuotas. En segundo lugar, más relevante aún, es la discusión entre Trudeau y Trump en términos de la instauración de aranceles a la importación de energía en los Estados Unidos. Si bien Estados Unidos logró alcanzar el autoabastecimiento energético, se autoabastece en algunos productos, exporta otros e importa otros. ¿Cuál es la relevancia de esta discusión? La relevancia de esta discusión radica en que la instauración de aranceles para la importación de productos energéticos en Estados Unidos lo que determinaría es un precio para la producción americana más alto que el vigente en el mercado internacional y sí supondría una intervención muy pero muy significativa del Estado americano en términos de los precios de la energía a lo largo de los próximos años. Si bien esta posibilidad de instrumentación de aranceles se comentó y se discutió con bastante intensidad a comienzos de abril, hace más de un mes, y todavía no produjo ningún efecto concreto. Más allá de que se instaure o no, lo que está marcando es un cambio de situación en términos de la política americana, en términos de la política hidrocarburífera americana, que tiene claramente un objetivo de mediano a largo plazo, que es garantizar el autoabastecimiento hidrocarburífero americano a mediano o largo plazo. Y esto es un cambio sustantivo y que va a tener seguramente impactos de mantenerse esta tendencia a lo largo de los próximos años. Digo, claramente también hay un efecto, una necesidad política de corto plazo, que es el estado de Texas es determinante para la reelección de Trump en el mes de noviembre, y toda política de sostenimiento de los niveles de producción mejora las chances electorales del Partido Republicano. De todas formas, a nuestro entender, lo que hay es un cambio en la política estratégica en términos de hidrocarburos tendientes a mantener o a intentar mantener cierta independencia en términos energéticos que le permitió a los Estados Unidos el desarrollo de la producción no convencional. ¿Qué se avanzó en términos concretos, en términos de la renegociación de precios y cantidades en el mercado internacional de crudo a lo largo del último mes, más allá de estos anuncios más discursivos de la administración americana? Un acuerdo en el marco de la OPEP ampliada. La OPEP ampliada es los países tradicionalmente productores asociados en OPEP, más Rusia y buena parte de las repúblicas que pertenecían a la URSS, más algunos países menores como Malasia y Omán, por ejemplo. El acuerdo que se llegó a los recortes en producción fue un recorte pautado entre mayo y junio del 2020 de 9,7 millones de barriles día, 7,7 millones de barriles día a lo largo de junio del 2020 y durante todo el segundo semestre del 2020, y un recorte de producción en torno a los 6 millones de barriles día a lo largo de la primera parte, a lo largo de 2021 y parte de 2022. Estos recortes anunciados por OPEP ampliado en el marco de una reunión del G20, lo que suponían era un esfuerzo adicional del G20 en torno a una reducción adicional de 5 millones de barriles día, fundamentalmente por la reducción involuntaria de la producción americana en torno a 2,4 o 2,5 millones de barriles día durante el año 2020.
El acuerdo empezaba a ejecutarse a comienzos de este mes. El inicio de la ejecución del acuerdo y la no modificación del mismo se está traduciendo en cierta recuperación en los precios del crudo en el mercado internacional. El Brent hoy mostró una nueva alza y está tendiendo, está subiendo hacia los $30 por barril. De todas formas, el efecto más significativo en términos de la recuperación del precio del petróleo a lo largo de los últimos días no está tanto dado por el impacto o por el efecto del inicio del acuerdo de OPEP, sino centralmente por la tendencia que se está verificando a nivel internacional en la reducción de los niveles de restricción al movimiento de las personas y por ende a la percepción de una rápida recuperación en la producción por parte del parque refinador a nivel internacional y con ello un mayor aumento en la demanda de crudo para procesamiento. En términos de los precios del crudo, digo, más allá del acuerdo de OPEP, claramente el mercado de futuros lo que está mostrando es un valor que hay que resaltar, es un valor que hoy no se consigue en el mercado físico de crudo. ¿Qué quiere decir esto? El Brent hoy puede tradear en torno a 25, 26, 28 dólares por barril, pero si yo quiero exportar hoy petróleo al mercado internacional, los niveles de descuentos son muy significativos y hay niveles de descuentos en torno a los 10 o 15 dólares por barril. O sea que para exportar hoy petróleo, el valor el precio de paridad de exportación del crudo se encuentra muy por debajo de la cotización del Brent en el mercado internacional. En términos de los precios negativos que experimentó el crudo alrededor del 19-20 de abril del mes pasado, estos precios negativos estuvieron asociados con el mercado de futuros que vence aproximadamente en esa fecha y en la imposibilidad, digamos, una vez que vence ese contrato de futuro, el que tiene el contrato de futuro se tiene que hacer cargo del almacenamiento, poder vender esa producción de crudo, la imposibilidad de almacenarlo porque prácticamente no había capacidad de almacenamiento y la posibilidad de venderlo sin descuentos demasiado significativos y sin la posibilidad de venderlo, lo que determinó es que varios de los tenedores de contratos de futuro preferían pagar para que le sacaran el crudo de encima. La gran pregunta es, ¿esto se puede repetir durante mayo? Sí, seguramente se puede repetir y centralmente se va a repetir o no dependiendo de cómo afecte la relajación de las medidas de restricción al movimiento de las personas y un mayor nivel de actividad en la economía mundial en torno a la demanda de crudo para procesamiento. Ahora, un elemento que no es menor es que una recuperación en la demanda internacional de crudo y por lo tanto un aumento en la demanda, digamos, un aumento en la demanda de combustibles, un aumento en la capacidad de la utilización de las refinerías, no necesariamente en el corto plazo va a repercutir rápidamente en un aumento de la demanda de crudo. ¿Y esto por qué? Porque en primera instancia lo que se va a reducir son los excesos de almacenamiento, sobre todo en almacenamiento offshore, en los barcos, digo. Es decir, buena parte de la producción de crudo, digamos, la caída en la demanda de crudo lo que determinó es que la capacidad de almacenaje a nivel global esté prácticamente colapsada, con lo cual la primera fase de recuperación de la capacidad de refinación de las refinerías seguramente se va a traducir en cierta baja en la capacidad de almacenaje de crudo y en menor medida en un incremento sensible en la demanda de crudo para producción. ¿Cuál es el otro factor que va a determinar tarde o temprano un ajuste en el mercado internacional? Claramente la contracción que experimente la oferta. Digamos, en un escenario de mínimas se están esperando contracciones en torno a los 5 o 6 millones de
barriles día de producción a lo largo del 2020, de limitarse y tenderse a reducir rápidamente las restricciones al movimiento de las personas. Se estima que la caída de la demanda anual de crudo se reduciría en 10 millones de barriles día, lo cual, junto con las restricciones de oferta aplicadas por OPEP, esto lo que permitiría es rebalancear y recuperar los precios del petróleo relativamente rápido. La mayor parte de los analistas internacionales están hablando de una recuperación hacia fines del 2020 del valor del crudo nuevamente a una banda entre los 40 y los 50 dólares por barril, pero de todas formas esto va a depender centralmente de cómo avance la pandemia a nivel mundial y cómo esta pandemia afecte el consumo de combustibles. Hoy la demanda de crudo, como foto, la contracción en la demanda de crudo es de aproximadamente 30 millones de barriles día. Y, o sea, mucho más significativa de lo que se espera para el promedio del año 2010. La caída de la producción va a ser muy significativa, seguramente. Estas estimaciones de que toman como piso una contracción en la oferta internacional en torno a los 5 millones de barriles día son proyecciones optimistas. La mayor parte de las empresas a nivel internacional lo que estuvieron anunciando a lo largo de el último mes fueron las contracciones en los CAPEX a lo largo de 2020 y 2021. Solo para dar una idea, Shell está hablando de una contracción de sus CAPEX en torno al 30%, las principales compañías chinas en torno en valores que fluctúan entre el 20 y el 30%, y la mayor parte de las major americanas suponen contracciones en los CAPEX de al menos el 25% durante 2020 y 2025, y este proceso seguramente se va a traducir en una contracción muy significativa en los niveles de producción a lo largo de los próximos años. La pregunta, y para ir cerrando, y no robarles mucho más tiempo, es cuál es el efecto de esto en la economía argentina. Digamos, el efecto de las restricciones al movimiento de las personas en el marco de la cuarentena, lo que determinó es una inédita contracción en la demanda de combustibles local. La demanda de nafta se redujo en prácticamente un 70% y la demanda de gasoil se redujo en torno a un 50%. Esto determinó el cierre de algunas refinerías y la baja de carga a la mayor parte de las refinerías. Argentina estaría alcanzando durante el mes de mayo una capacidad de refinación en refinerías de en torno a los 225.000 barriles día de crudo, es decir, un 53% por debajo de lo que se procesó el año anterior y un 35% de la capacidad instalada de refinación. Esto lo que implica es, dada la producción argentina en torno a los 500.000 barriles día, la baja en la utilización del parque de refinación va a determinar claramente dos vías: el cierre masivo de yacimientos por un lado, por otro lado la exportación, ya sea directa o el almacenamiento. Digamos, una tercera alternativa es el almacenamiento en buques para su exportación posterior o para su utilización posterior en el parque de refinación local. Argentina hoy tiene digamos, YPF tiene 3 barcos, Trafigura tiene un barco, Shell tiene 1 o 2 barcos, digo, hay un conjunto numeroso de buques en el mar argentino cargados de crudo con el crudo excedente que se fue almacenando fundamentalmente a lo largo del mes de abril, y en un contexto en donde los excedentes de producción destinados al mercado mundial lo que están registrando son descuentos de entre 10 y 15 dólares sobre el valor del Brent para lograr ser exportados, con lo cual seguramente se va a profundizar el cierre de yacimientos, que ya fue muy significativo a lo largo del mes de abril. En términos, digo, y esto paso rápido, es claramente en términos de las demandas, de la demanda, claramente la contracción fue muy significativa en combustibles, pero también en demanda eléctrica, como podemos observar. Las distribuidoras de electricidad
vieron caer sensiblemente su demanda, fundamentalmente producto de la menor demanda del sector comercial. Los grandes usuarios, como consecuencia de las restricciones al funcionamiento de las plantas, verificaron una caída aún más significativa, y en el caso del gas natural también se verificó una contracción en el despacho diario de gas, fundamentalmente por la menor demanda de gas para industrias. Un fenómeno adicional del impacto de la pandemia en la Argentina es la ruptura en la cadena de pagos, tanto en la cadena de energía eléctrica como en gas natural. Digo, más allá del congelamiento en el valor agregado de distribución vigente en el caso de energía eléctrica desde febrero del 19 y en el caso de gas natural desde junio del año pasado, el aumento de la morosidad y la falta de pago por parte de los usuarios en el marco de la agudización de la crisis, lo que determinaron en el caso de energía eléctrica es que las distribuidoras de energía eléctrica dejaran de pagarle el costo de la energía suministrada por CAMESA, y esto lo que va a determinar seguramente es un incremento muy sensible en los subsidios respecto a lo que se había verificado a lo largo del año 2019. El nivel promedio de pago de la transacción en CAMESA se había ubicado en torno al 93% de la transacción. En marzo del 2020 se redujo al 60%, y en el mes de abril el nivel de cobrabilidad está en torno al 20%. Esto de mantenerse, aún cuando se recupere, digamos, si CAMESA lograra recuperar un nivel de cobrabilidad en torno al 50%, lo que implicaría es un incremento de los subsidios al sector de energía eléctrica desde los 3.000 a los 5.000 millones de dólares aproximadamente. Claramente en el caso de la energía eléctrica, CAMESA funciona como un buffer que absorbe el no pago de distribuidoras. Si CAMESA recibe fondos del sector público, se puede dar vuelta y seguirle pagando a los generadores de la energía, con lo cual seguramente se atrasarán los pagos, pero no hay una ruptura total en la cadena de pagos. En el caso del gas natural la situación es análoga, pero no hay un agregador en el medio. ¿Esto qué implica? Que directamente la distribuidora, al alegar falta de fondos, le deja de pagar al productor de gas natural. Esto lo que implica es, si el Estado federal no le otorga recursos a las distribuidoras o no cambia la estructura de contratos colocando un agregador intermediando entre productores y distribuidoras, claramente esto lo que va a determinar es una caída o una falta de incentivo a la producción de gas natural en la Argentina a lo largo de los próximos años. Más en particular, yendo al impacto del COVID en términos de precios y tarifas en energía eléctrica y en gas natural, digo, claramente el contexto político dificultaba la recuperación o el mantenimiento de las tarifas en términos reales antes de la pandemia, antes del impacto del COVID-19, el nuevo contexto macroeconómico que va a experimentar la economía argentina a lo largo de los próximos trimestres, a nuestro entender lo que va a determinar va a ser la imposibilidad de incrementar en términos nominales los precios de la energía y de las tarifas energéticas a lo largo del año 2020. Esto que implica un abaratamiento progresivo tanto de los combustibles en surtidor como de las tarifas de gas natural y energía eléctrica a lo largo de lo que resta del año. Esto es una tendencia, digamos, no es una tendencia nueva, es una tendencia que ya se venía verificando con menor intensidad en 2018 con el inicio de la crisis, pero que claramente se había profundizado a mediados del año 2019, en donde, digamos, desde junio del 19 no se modifican tarifas de electricidad ni de gas natural en un contexto inflacionario en torno al 50% anual. Si bien antes de la eclosión del COVID-19 había cierta discusión acerca de la viabilidad o no de realizar incrementos, y todo el mundo lo que estaba pensando
o discutiendo era acerca de la cuantía que iban a tener esos incrementos a lo largo del segundo semestre del año 2020, una vez vencida la ley de emergencia económica de diciembre del 19, claramente el impacto del COVID y el impacto que va a tener el COVID sobre el ingreso disponible en los hogares seguramente va a ser políticamente inviable incrementos sensibles en las tarifas de electricidad y gas natural a lo largo del 2020 y va a dificultar sensiblemente la modificación de los precios de las naftas y el gasoil en surtidor a lo largo de ese periodo. En términos de la producción de petróleo en la Argentina y las alternativas ante este contexto internacional que enfrenta el gobierno argentino, y voy a pasar bastante rápido esta parte para no aburrirlos, es tradicionalmente a lo largo de los últimos años, a lo largo de la última década y media, y si lo tiramos para atrás la situación no cambia, es los consumidores argentinos por lo general pagaron por el crudo local un precio más bajo que el verificado en el mercado internacional. Esto lo que determinó son transferencias de recursos desde la cadena hidrocarburífera hacia los consumidores muy significativos. Digo, solo si tomamos el periodo 2005-2014, esa transferencia de recursos rondó los 60.000 millones de dólares. Hubo excepciones, que fue la instrumentación del barril criollo en 2015 y 2016, en donde a fin de mantener el nivel de actividad se mantuvo un precio del crudo local por encima del verificado en el mercado internacional y en donde los consumidores transfirieron aproximadamente 5.500 millones de dólares de recursos a los productores. Esta situación volvió a revertirse a partir del 2017 y con el inicio de la crisis a comienzos del año 2018 progresivamente volvió nuevamente a desfasarse el precio local del vigente en el mercado internacional. En este marco, digamos, ¿qué alternativas tiene el gobierno federal hoy? El gobierno federal hoy tiene dos alternativas en términos de política de crudos para incentivar o no la producción local, que es, como alternativa 1, determinar los precios locales según la paridad de importación. Esta alternativa lo que permitiría es reducir los precios de los combustibles en surtidor en torno a un 25 o un 30%, dotando de competitividad al conjunto de la economía argentina. Claramente, ¿cuál es la contracara de este proceso? Se produciría una bruta contracción en la producción de crudo en la Argentina, que tendría un impacto significativo en las provincias productoras, tanto a nivel de empleo como de recursos fiscales, pero centralmente lo que tendría es un impacto de mediano o largo plazo muy pero muy significativo en la producción, que lo que determinaría una vez superada la crisis es la necesidad de importaciones incrementales de crudo, ¿no? Digo, algunas estimaciones lo que estiman es que Argentina podría haber reducido muy sensiblemente su producción de crudo y que esto derive a partir del año 2021 con la recuperación de la demanda en un nivel de importaciones de crudo para abastecer el parque de refinación local muy pero muy significativo. En este contexto, la alternativa es el establecimiento de un precio de referencia local. Claramente este precio de referencia local lo que permitiría es el sostenimiento de los niveles de actividad en el mediano y largo plazo, y generaría una pérdida de competitividad relativa de la economía argentina en un contexto internacional de caída en el precio de los productos energéticos a nivel local, internacional, y centralmente lo que hay que destacar es que aún con el establecimiento de un precio de referencia local o un barril criollo por encima del precio vigente en el mercado internacional, dada la falta de demanda, este barril criollo solo tendría efectos una vez que se supere la etapa de restricción de la demanda local. Es decir, hasta tanto el parque de refinación local no empiece a procesar volúmenes de crudo crecientes, no habría incrementos en el nivel de actividad
en las distintas cuencas productoras. Digo, con lo cual, este precio de referencia local tendría un efecto más de mediano o largo plazo, es decir, a lo largo del mejor de los casos, el segundo semestre del año 2020, que un efecto concreto en los próximos 60 días, en donde los excedentes de producción van a seguir siendo significativos. Hoy está en discusión hacia adentro de la cadena del sector y en el sector público la instrumentación o no de un precio de referencia local. Hay una puja en términos de el precio de referencia local que se debería establecer en torno a dos conjuntos de actores de la cadena colocados en posiciones claramente polares, en donde las refinadoras puras y las empresas integradas lo que pretenden es un precio de referencia lo más bajo posible, ya que dado un determinado precio en surtidor, cuanto más bajo es el precio del crudo, maximiza su nivel de rentabilidad en el downstream, en el sector de refino. Y en donde las integradas, la ventaja que tienen de un crudo más bajo es el menor pago de regalías, por un lado, y por otro lado, un crudo abaratado en la compra a terceros, y por otro lado, productores puros y gobiernos provinciales que, unos para incrementar su nivel de regalías y de ingresos brutos e indirectamente el nivel de actividad, y otros para maximizar su tasa de rentabilidad, lo que pretenden es un barril o un precio de referencia local lo más alto posible. La discusión hoy, digamos, estas dos posiciones polares entre refinadoras e integradas y productores puros y gobiernos provinciales, digamos, puestos en bandas y, digamos, puestos los dos casos extremos, lo que se manifiestan es en una propuesta de $45 el barril por parte de gobernadores y productores, propuesta que había empezado en $54 por barril, y por otro lado, por parte del parque refinador, que con modificaciones, digamos, con distintas variantes, un precio aproximado de $35 el barril. De todas formas, el punto a resaltar es, aun cuando se establezca un precio de referencia local, e independientemente del nivel al cual se establezca el precio de referencia local, si no hay posibilidad, dada la crisis económica, de incrementar el precio de los combustibles en surtidor a lo largo del segundo semestre del año 2020, la depreciación esperada de la moneda lo que va a determinar es que este precio de referencia, independientemente del valor que se establezca en mayo, si es que se establece, sufra una caída significativa a lo largo del año 2020 como consecuencia de la depreciación de la moneda, con lo cual su impacto sobre los sostenimientos de los niveles de actividad y de mantenimiento de los niveles de producción en el mediano o largo plazo quedan, digamos, como mínimo con bastantes dudas. Para terminar, y no explayarme más de los 45 minutos que habíamos previsto para la presentación, más allá de las características de la producción de crudo y los problemas que va a enfrentar la producción de crudo en la Argentina, el problema central que enfrenta la producción hidrocarburífera argentina, por problema de tiempo no podemos explayarnos, a nuestro entender hoy es la falta de inversión en el sector de gas natural. La falta de inversión en el sector de gas natural lo que va a determinar es una muy pero muy significativa contracción de la producción de gas a lo largo del año 2020, y de no modificarse la política de precios hacia el sector, lo que va a requerir es de volúmenes incrementales de importación de gas natural a lo largo del año 2021, rompiendo la tendencia que se había verificado ya desde 2013-2014 en torno a una mayor producción local de gas natural y a un menor requerimiento de volúmenes de importación. Quizá lo podemos dejar para otra presentación, pero el punto central hoy en Argentina, en términos del sector externo, no está determinado tanto por la evolución de la producción de crudo, sino fundamentalmente
por la evolución de la producción de gas natural, en donde, a diferencia del crudo, el gas natural, si bien se comercializa a nivel internacional, no tiene las características de commodity que tiene el crudo, y Argentina necesita de un precio local que facilite y acelere la producción de gas natural, en un contexto en donde desde el segundo semestre del año 2019 prácticamente no se observan equipos de perforación en las ventanas de gas seco y gas húmedo en Vaca Muerta, y, por ejemplo, los pozos terminados de explotación de gas natural en el conjunto de la Argentina, que habían sido de 47 pozos en el primer trimestre del 2019, se redujeron a menos del 25%, solo 10 pozos terminados en el primer trimestre del año 2020. Bueno, con esto terminamos la presentación. Estoy a disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, Nicolás, clarísimo. Te paso un par de preguntas en relación a la presentación. Acá preguntan, digamos, si la menor demanda de crudo tiene solamente que ver con la caída de la demanda por el COVID, o si también hay algún reemplazo por productos importados. ¿Eso cómo lo ves? En Argentina la caída de la demanda es por COVID. Es más, a medida apenas se redujo el precio internacional del crudo, y en donde se iba a producir seguramente un incremento de las importaciones de combustibles terminados hacia Argentina, el gobierno lo que instrumentó son licencias no automáticas de importación. Es cierto que ingresaron algunos cargamentos con combustibles y naftas, con naftas y gasoil a lo largo del último mes y medio, pero eran cargamentos que habían adquirido algunas de las refinadoras en el marco previo, durante los 2 primeros meses del año, para abastecer al mercado local. Recordemos que aproximadamente el 13-14% del mercado de combustibles líquidos en la Argentina es abastecido por importaciones en periodo normal. Claramente a lo largo del resto del año 2020 difícilmente se importen naftas y gasoil y van a poder ser abastecidas localmente. Te perdimos un poquito la voz, Nicolás. No, lo que les decía, ¿ahí me escuchan? Se había muteado, por eso. Se había muteado tu micrófono. No, la respuesta es esa, en general, uno lo que estima es que para 2020 no va a haber importaciones, o van a ser muy, pero muy acotadas las importaciones de naftas y gasoil, y hoy están limitadas por licencias no automáticas de importación, con lo cual no se está produciendo un desplazamiento de oferta local por oferta externa. Ok, perfecto. Preguntas varias, las agrupamos en una: situación financiera de YPF, oportunidades en la compra de las acciones, los bonos, que han bajado mucho de precio. Ahí podremos resumir, estas 2 o 3 cosas en una visión tuya respecto a esto. A ver, una respuesta rápida. Claramente la situación económica financiera de YPF se deterioró como consecuencia del nuevo contexto internacional y la caída del crudo a nivel internacional. Era una situación ya compleja el año pasado, y en donde la situación más de corto plazo lo que va a estar es estrechamente relacionada con el proceso exitoso o no de renegociación de la deuda por parte del Estado argentino a lo largo del próximo mes, las posibilidades de YPF de renegociar exitosamente su deuda a lo largo de
el segundo semestre del 20 o a lo largo del año 2021, habida cuenta que buena parte de los vencimientos importantes están en el primer trimestre del año 2021, va a estar estrictamente asociada a la suerte que sufra el proceso de renegociación de la deuda externa llevada adelante por el gobierno federal. Con esto, ¿qué queremos decir? Es claramente en un contexto de default por parte de la Argentina, las posibilidades de renegociación exitosa de la deuda por parte de YPF se van a reducir sensiblemente. En caso de una renegociación positiva por parte del Estado argentino, YPF seguramente va a poder renegociar y reestructurar con un menor nivel de CAPEX el pago de esa deuda. Bien. Otra pregunta que nos hacen es acerca de la dependencia de las compañías que son, obviamente, Vaca Muerta dependientes y en relación a la fijación del barril criollo. ¿Ahí qué opinás? Compañías como Vista, digamos, que son muy enfocadas en Vaca Muerta, y cómo ves ahí la posibilidad de que el barril criollo les mejore la situación, digamos, en qué margen hay para mejorar la situación de Vaca Muerta con el barril criollo. El barril criollo va a mejorar Vaca Muerta, pero no va a mejorar Vaca Muerta en el corto plazo. Es decir, a lo largo del próximo trimestre, dado los excedentes de producción que va a haber en un contexto de caída de la capacidad de refinación local, el barril criollo no tiene un efecto sustantivo sobre la producción de Vaca Muerta en el corto plazo. Sí lo tendría a lo largo del segundo semestre del año 2019, a medida que se recupere la demanda de combustible, se baje el nivel de almacenamiento en el parque de refinación local y en la red de oleoductos. Digo, claramente, a medida que se va recuperando la demanda, va a aumentar la demanda para el abastecimiento del parque refinador local, y claramente un crudo de un barril criollo de 40, 45 o el valor que se determine, mejora la situación de esas compañías con respecto a un export parity que hoy está por debajo de los $25 actuales. Bien, excelente. Bárbaro. Bueno, hay algunas preguntas en relación a las inversiones puntuales, que esas les vamos a dejar ahora en breve. Cuando Nicolás baje la presentación, dejamos una placa con los contactos de nuestros comerciales, que pueden armarles reuniones virtuales con los portfolio managers y los analistas del grupo para ya hablar puntualmente de créditos y de oportunidades. Creo que hemos resumido la mayor parte de las preguntas, así que nada, Nicolás, si te parece, te liberamos, te agradecemos mucho la presentación y a todos ustedes por participar. Muchísimas gracias. Gracias a todos.